Espíritu de verdad viniera, Él les iba a enseñar. Cuando el Espíritu de verdad viniera, Él les iba a recordar. Cuando el Espíritu de verdad descendiera y viniera a ellos, Él les iba a mostrar, ¿verdad? Él caminó aquí mientras estuvo en el cuerpo conforme a esa misma convicción, porque todo lo que hizo, todo, absolutamente todo lo que hizo, lo hizo inspirado por el Espíritu de Dios. En la misma manera como Jesús anduvo aquí, es importante que nosotros andemos. Nos dejó un ejemplo. Él vivió y dio un ejemplo de lo que es caminar inspirado por el Espíritu de Dios. Era un hombre relativamente joven, Jesús, ¿verdad? 30 años apenas. Usted como joven dice, no, pues ya estaba viejo. Yo también así decía, de los que tenían 30 años cuando yo tenía 15, 16. Pero realmente era un hombre relativamente joven. Pero hay un testimonio de que obedeció, escuchó y nunca se encontró desprevenido en ningún lugar. Siempre recibió lo que el Padre estaba enviando a él, porque él se mantenía en una perfecta comunión con el Padre. ¿Cómo? Que había sido engendrado por el Espíritu Santo, ¿recuerda? Igual que como nosotros fuimos engendrados por el Espíritu Santo el día que nacimos de nuevo. Las mismas oportunidades que se le presentaron a él, las tenemos nosotros, las mismas. No hay diferencia por la edad que tengamos, no hay diferencia. El asunto es, ¿dónde está mi atención? ¿Dónde tengo mi pensamiento? ¿A dónde consagro mi atención? La misma palabra que Jesús compartió a sus discípulos y les dijo, cuando el Espíritu Santo venga, Él les va a enseñar todas las cosas. Él les va a recordar lo que yo os he dicho. Él les va a guiar toda la verdad. Créamelo, para él fue una experiencia viva esa. La experiencia del Espíritu Santo operando en él. Él fue dócil, él fue atento a la voz del Espíritu Santo y siempre supo qué tenía que hablar y qué tenía que hacer. Siempre. Y cuando digo la palabra hacer, es solamente una expresión que declara, que dice que obedeció. Porque para nosotros el hacer tiene que ser el obedecer. No el crear, sino obedecer. Capítulo 7 del Evangelio de San Juan. Después de que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Había estado compartiendo con toda la gente. Había estado trayendo enseñanza a todos los que le seguían, a todos los discípulos. Todos los que decidieron seguirle eran un campo fértil. Estaban siendo preparados para la siega. Entonces terminó eso ahí y entró en Capernaum, un puerto. Y el siervo de un centurión, quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Este centurión, ¿cómo se sentía? Él era miembro del ejército romano. Él se sentía como una persona, ¿verdad?, que pertenecía a la milicia. Era un hombre muy estructurado militarmente. Pero ante la enfermedad de aquel siervo que él quería mucho, se hallaba imposibilitado para hacer nada. Los recursos que el reino de Roma le ofrecía no le ayudaban para hacer nada por su siervo. Y lo quería mucho. Pero había oído hablar de Jesús. Y su corazón estaba enternecido por la obra de Jesús. ¿Quién había preparado el corazón de este hombre? Las obras de Dios. El que prepara
prepara el corazón del hombre para recibir, el que prepara el alma del hombre para humillarse, es la misma palabra, la expresión. Jesús era un vivo ejemplo de la obediencia al Padre. Jesús era un ejemplo vivo. Y él había oído, solamente había oído. ¿Y eso qué hizo con él? Con este hombre rígido, preparado militarmente, ¿qué hizo con él? Enterneció su sentir. Y les dijo a los ancianos, o sea, ni siquiera envió a uno de sus siervos. Habló con los ancianos, con aquellos que él consideraba que eran más sabios del pueblo de Israel. Y le dijo que si podían llamar a Jesús. Ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud. O sea, llegaron delante de Jesús los ancianos y le dijeron, Jesús, Jesús. Dice, hay un centurión del ejército de Roma que habita entre nosotros. Su siervo está muy enfermo, él lo quiere mucho. Dice, es digno de que le concedas esto, que vengas y lo sanes. O sea, lo que le dijeron los ancianos daba una intención de tratar de convencer a Jesús de que obrara a su favor, a favor de este hombre. ¿Por qué? Estos eran los ancianos de los judíos. Y usted sabe que los judíos y los romanos tenían entre sí, ¿qué cosa? Enemistad. No había buena voluntad entre unos y otros. Pero en este caso, este centurión tenía favor con los ancianos. Quiere decir que este hombre se conducía con los judíos de una manera con integridad. Y ellos lo apreciaban, a pesar de que eran del equipo contrario, ¿verdad? Y se acercaron tratando de convencer a Jesús. Dije, es digno de que le concedas esto. Este hombre ha hecho muchas cosas a nuestro favor. Por eso, ven y sánale a su siervo. ¿Para ellos qué era? ¿Para los ancianos qué era? Un favor. Y dijeron, pues es que le vamos a presentar el asunto de que Jesús, este hombre ha hecho muchas cosas a favor nuestro, tú tienes que ayudarle porque él nos ayuda a nosotros. Eso moverá el corazón de Dios. Esas son estrategias humanas. Se dejó convencer Jesús por los ancianos para venir y hacer aquello con aquel siervo o con aquel centurión. No. ¿Qué hizo Jesús? Escuchó al Padre. Porque él seguía el mismo principio que él predicaba. El Espíritu Santo dice, a ustedes les va a guiar. Está hablando en el futuro, pero a él lo estaba guiando ya. Con él estaba actuando. No era como que voy a orar para ver si el Padre quiere. Porque había dentro de él el sentir de quién. Cuando el sentir de Dios está en ti, tú no necesitas estar diciéndole a Dios que te diga qué hacer. El mismo sentir de Dios está dentro de ti y te guía. Así que Jesús no les dijo que iba a hacer algo extraordinario, solamente les dijo, siguen hablando ellos, dice, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. ¡Wow! No, pues este sí hay que ayudarlo, es de los que nos ayudan. ¿Se fijan? Le plantearon una situación a Jesús con el fin de coaccionarlo a que actuara. Pero Jesús se deja manipular por los hombres. Las palabras de ellos eran vanas. El asunto era verdadero, el asunto era legítimo. Sí había un hombre muy grave, del cual Dios tenía conocimiento. Así que no fueron las palabras de los ancianos las que persuadieron a Jesús. ¿Quién persuadió a Jesús? El Espíritu Santo que estaba en él. No dejes que las palabras de los hombres sean las que te persuadan a ti. Escucha al Señor ahí en tu corazón. Joven, escucha al Señor tú. No dejes que sean los grandes los que te digan lo que tienes que hacer. Escucha al Señor tú hoy. Porque si no, solamente vas a tener mandamientos de hombres enseñados por hombres. Tú tienes que escuchar al Señor, joven. Y no busques
que te lo den en el recipiente que a ti te gusta. Ay, a mí me gusta en esa taza. No, a mí dámelo en esta otra. Siempre escucha al Señor. El Señor está presente y está consciente de ti y te escogió a ti. Sí, joven, a ti te escogió. Por joven que seas, a ti te escogió, te predestinó y te dispuso para enviarte. Y cuando el Señor te diga, quiero que vengas y prediques desde aquí, no vas a tener temor de hacerlo. ¿Me crees esto, joven? ¿Sí me crees? Okay. ¿Y cómo le vas a decir al Señor? ¿Cómo le vas a decir? Ay, no, Señor, no estoy preparado. Nunca vas a estar preparado, joven. Ni viejos, si no escuchamos a Dios. Y es tan sencillo escuchar al Señor. Si tú dispones tu corazón, si tú dispones tu alma. Ahora déjeme decirle, voy a retomar lo que dije, lo voy a corregir. El corazón está dispuesto porque el espíritu siempre lo está. Entonces corrijo lo que dije antes. Pero tu alma necesita ser persuadida. Porque ya en tu alma es donde empiezas a sentir así como que, ay, las maripositas aquí en el estómago, ¿no? No es más que el temor que asalta. Pero el Señor dice, en mí tú puedes hacerlo. Porque yo llenaré tu boca. ¿No nos estuvo ministrando el Señor esta mañana acerca de eso? ¿No disfrutó de eso que nos ministró el Espíritu Santo esta mañana? Cuando el corazón, cuando el alma está quebrantada y humillada delante de Dios, ese es el hombre que Dios escoja para ministrar. El alma que se humilla delante de Dios es un alma bendecida, que está lista para ser conducida a ministrar, aunque no sepa mucho o no sepa nada, que reconoce que no sabe nada y no puede hacer nada, pero que Dios lo puede hacer todo. Joven, no se te olvide eso. Y estoy enfatizándolo así porque a veces nuestros niños crecen con la idea de que tienen que llegar a viejos para poder aprender a escuchar a Dios. No es cierto eso, es una mentira. Vinieron entonces y Jesús fue con ellos. Ellos dijeron, qué buenos somos para convencer, ¿verdad? Lo persuadimos. Oh sí, como si nosotros pudiéramos persuadir a Dios de que hiciera algo, ¿no? ¿Quién fue su consejero? Dice la Escritura. ¿Quién aconsejó a Dios para que supiera cómo hacer las cosas? Bueno, al menos el salmista ese ya estaba convencido. Espero que nosotros también lo estemos. Dice, Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos. O sea, primero pidió a los ancianos que convencieran a Jesús de que viniera a su casa, que sanara al enfermo, porque él amaba mucho a ese hombre y en su corazón enternecido de militar, reconoció, su alma reconoció y no le importó humillarse y decir, traigan a Jesús. Él realmente no sabía exactamente quién era Jesús, no lo conocía personalmente. Él estaba entrenado de una manera diferente, pero dentro de sí mismo, dentro de él había un sentir y no le importó. Díganle que venga. Pero cuando ya estaba para llegar a casa, dice, envió a unos amigos de él que estaban con él ahí, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. ¡Wow! Y digo esto no en una forma coloquial, lo digo porque dígame si no le asombra cuando una persona reconoce el señorío de Dios. Y él dijo, yo no soy digno, por la misma condición de pecado en la que él estaba. Porque el pecado nos condena y nos hace sentir menos dignos. Pero el Señor no lo vio así. No soy digno de que entres bajo mi techo. Un alma quebrantada, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti.
Por eso no fui a buscarte yo, Señor. Dígame si no se está humillando aquí este hombre. Yo no soy digno de presentarme delante de ti o llamarte yo a ti. Por eso le pedí a los ancianos que fueran a llamarte. Pero di la palabra y mi siervo será sano. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremenda convicción de Dios en una persona que no le conoce! Porque el centurión no conocía a Dios. Pero había dentro de él una convicción, que es la única que puede formar esa convicción, es la palabra de Dios. Así que no te preocupes cómo vas a persuadir a los hombres de que se acerquen a Dios. Dios se encarga de preparar el corazón de los hombres para hacerlos recibir. Dios sabe cómo tratar con el hombre. Él sabe cómo conducir al alma para que se humille. No dijo, al que yo humille, será humillado. Dijo, el que se humille, aquel que reconozca. Este hombre ya había reconocido. Aunque no conocía, había reconocido. Y pidió que Jesús fuera ahí. Pero le dijo, no soy ni siquiera digno de que entres aquí a mi casa. Solo di la palabra y mi siervo será sano. Porque, aquí se revela un principio importante, dice, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. El gobierno romano paga mi salario. Me ha ayudado en mi desarrollo militar. Me ha mantenido. El gobierno de Roma es mi patrón. Y yo tengo el respaldo. Yo estoy bajo esa autoridad. O sea, yo reconozco y respeto ese principio de autoridad. Por lo tanto, yo le puedo decir a uno que venga y viene. Yo le puedo decir a otro que vaya y va. Pero lo está reconociendo en Jesús. Y le dice, soy puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va. Y a otro, ven y viene. Y a mi siervo, hace esto y lo hace. Eso es lo humano, lo natural. Él conocía ese principio. Que cuando alguien respeta la autoridad, se manifiesta la autoridad de aquel que la invistió en él. Dice, al oír esto Jesús se maravilló de él. No se sorprendió Jesús. No cree que a Jesús lo agarraron y dijo, wow, qué tremendo, ¿qué está pasando? No. Jesús se maravilló. Es lo mismo que ocurre cuando nuestro corazón se goza. Cuando ves que Dios está ministrando, que Dios está operando, que Dios está transformando, que Dios está cambiando, está haciendo a los hombres nuevas criaturas. Maravillarnos es gozarnos, disfrutar. Jesús se regocijó en ese momento. ¿Quién llevó a Jesús ahí? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dio testimonio de él, pero eso no dice que él nos iba a maravillar. Dijo, es que lo que está ocurriendo es el cumplimiento de la misma palabra que me movió a mí. Cuando tú eres llevado por el Espíritu para hacer el Señor lo que Él quiere, a ti te toca el privilegio de gozarte y maravillarte. No para que te sorprendas de que lo haga. A mí no me sorprende lo que Dios hace. Me maravilla, me gozo. Nada de lo que Dios hace me sorprende ya. Nada. Nada. ¿Por qué? Porque estoy convencido. Pero no deja de maravillarme cada vez que veo la acción de su palabra. No dejo de maravillarme, de gozarme, de disfrutar. Así que se maravilló y dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta. Pues está haciendo aquí una comparación. Ni en Israel he encontrado tal manifestación. Porque la fe es Dios, pero su manifestación la está planteándole como a través de un hombre que no le conoce. La fe está actuando porque
¿qué movió a este hombre a obrar, a pedir, a clamar para que Jesús viniera? ¿No fue la fe acaso? Entonces Jesús se maravilla y dice, ni en Israel he encontrado tal manifestación. Que no se halle así, o no nos hallen así, que en su iglesia no se encuentre esta manifestación. Que todo lo que hagamos sea porque la fe nos está moviendo, porque la fe nos está inspirando. Que todo lo que nosotros hagamos tenga que ver nada más con la inspiración de Dios. Nada más. Porque podemos tornarnos en personas muy insensibles como iglesia, que actuamos nada más por la lógica o el sentido común. ¿Qué sentido común tenía que un centurión llamara a un rabino judío para que viniera a sanar a uno que se está muriendo? ¿Qué sentido común? ¿No tenemos mejores médicos los romanos o los griegos que andamos llamando a un rabino que no tiene ninguna diploma de haber sido ejercitado en la medicina? No, la fe estaba operando ahí y Jesús se goza. El Padre se goza en la manifestación de su palabra en sus hijos. Él disfruta, se maravilla cuando sus hijos son movidos por su palabra, por su inspiración. Eso hace que Dios, tú y yo, disfrutemos de su sonrisa. ¿Quieres ver a Dios sonreírte? Solamente sigue la inspiración del Espíritu. No dejes que el temor te detenga. Porque el temor es un arma del enemigo en tu contra. Pero ningún arma forjada en contra tuya va a prosperar. Ninguna. Préstale atención. Escúchalo. Su inspiración está en ti. Tienes un corazón, déjame decirte, tienes un corazón completo, perfecto. Dios te lo dio. El asunto no está en tu corazón. El asunto está en tu alma. Por eso te hizo una nueva creación con un corazón nuevo, un corazón perfecto, para que ahora escuches las disposiciones del corazón y no de lo que tu alma percibe en el radar que tenemos aquí. ¿No? Porque el radar de aquí nos dice una cosa, pero el de acá nos dice lo eterno. Y el radar de acá nos falla. Podemos interpretar muy malas cosas, pero el de aquí es infalible. Del corazón mana la vida. Este es infalible. ¿Por qué? Porque es de Dios y está aquí. Este corazón es fuerte. Este corazón es osado. Este corazón es atrevido. Sabe escuchar a Dios. El alma tiene que estar sujeta al Espíritu. Tiene que estar atenta ahí para que no se le crucen las señales. En una ocasión venía un barco de los Estados Unidos, de esos que tienen varios cañones y lanzan bombas, y esos que pueden disparar misiles a distancias muy lejanas. Y había una neblina muy fuerte. Y pues obviamente se manejan por el sonar y por el radar. Y de pronto aparece una luz en el radar y ven señal de radio. Entonces el encargado del radar le comunican al capitán del barco y le dicen: señor, tenemos un objetivo enfrente. ¿Qué hacemos? Comuníquese por la radio. ¿Hay señal? Sí, comuníquese. Y habla el capitán del barco y dice: señores, estoy hablando a bordo de uno de los barcos de guerra más poderosos de la Marina de los Estados Unidos. Por favor, vire usted 10 grados a estribor. Pues para no chocar, ¿verdad? Del otro lado le responde una voz y le dice: usted vire 10 grados a babor.
toma nuevamente el capitán la señal y le dice: oiga, le estoy diciendo que soy el capitán de un barco de guerra de los Estados Unidos que trae bombas nucleares. Muévase usted 10 grados a estribor. Del otro lado le dice: pues yo solamente soy un simple marinero, pero usted muévase 10 grados a estribor. Y el capitán perdió. Ya, su paciencia se le había agotado. ¿Qué? ¿Y su recto que está rebatiendo, que no sabe quién soy yo? Le responde: si usted no vira 10 grados a estribor, lo vamos a tener que eliminar. Le responde el otra voz, le dice: mire, yo estoy al frente de un faro, si usted no se mueve a estribor, se va a chocar contra la costa. Uno cree que sabe, no sabe nada. Nuestra alma no sabe nada como debe de saberlo. Necesita el consejo de Dios. No sigas tu propio consejo, no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque vamos a estrellarnos. Pero si caminamos así como Jesús caminó, por el tiempo que estemos aquí, digo, todo el tiempo que estemos aquí, porque puede ser corto el tiempo. ¿Usted sabe por qué solamente duraron 3 años Jesús de ministerio terrenal? Qué poquitos, ¿verdad? ¿Cuántos quisieran que Jesús estuviera aquí todavía? No, hombre, entonces ¿qué hubiera sido? Nosotros todavía no hubiéramos sido redimidos. Yo no quisiera que Jesús anduviera aquí según la carne. Si no, cuando la cruz todavía no llegara ese momento, ¿qué oportunidad tuviéramos nosotros? Duró 3 años solamente. ¿Sabe por qué? Son representativos del corto tiempo que tenemos nosotros aquí, del poco tiempo que tenemos para disfrutar de esa comunión. Porque antes de la manifestación de Jesús, Dios había dado testimonio de haber cumplido con su palabra. Pero ¿cuánto duró para manifestarse después de que los ángeles hablaron? 30 años. Y no se oía nada. Cuéntele durante el tiempo del profeta Malaquías, donde se hizo un tremendo tiempo de silencio, donde no hubo palabra de Dios ni revelación de Dios. 400 años. Y luego, después del anuncio y descendida de Jesús, engendró en María el bebé, ¿qué sucedió? Otros 30 años todavía. ¡Ay, qué largo! Es nada. 3 años de ministerio. Por la gracia de Dios nada más fueron 3 años, pero esos representan el tiempo que tú y yo tenemos aquí, tan poco y tan corto. Digo esto para que entendamos que no debemos desperdiciar nuestro tiempo. Dice la Escritura, dice el Espíritu: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Todo lo que ocurre en el día, hay mucha más maldad. Por eso es importante redimir el tiempo nuestro, aprovechándolo, escuchando a Dios y haciendo, obedeciendo en ello para que se haga la obra de Dios. Él la hace. Muy bien. Entonces dice, verso 10, dice: al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Los amigos. ¿Se acuerda que envió a sus amigos, el centurión? Y cuando regresaron a casa, ¿a qué horas dijo Jesús? ¿A qué horas dijo Jesús? Que sea sano. Dígales que ahorita lo voy a sanar desde acá. ¿A qué horas? Concéntrese, muchachos, vamos a enviar la señal desde aquí. Es que era Dios el que estaba operando ahí. Jesús era el conducto a través del cual el Padre estaba ministrando su voluntad. Un conducto perfecto. Por eso te hizo nueva criatura, para hacerte un conducto perfecto. Hay un corazón perfecto dentro de ti. Por eso es importante que tu alma solo escuche al corazón. No tengas temor. El Señor está contigo, pero no para seguirte Él a ti,
sino para que lo sigas tú a él. ¿Me explico? Aconteció después, 11, que él iba a la ciudad que se llama Naín. Recuerde, ¿cuál es nuestro enfoque? Cómo Jesús anduvo siempre atento, siguiendo la dirección del Espíritu Santo. No se dejaba persuadir por lo que los hombres le decían. O sea, que no fueron los ancianos los que lo persuadieron de ir ahí, ¿verdad? No. ¿Fue quién? El Espíritu Santo. No tomó decisiones por él mismo. Él obedeció la voluntad del Padre siempre. Lo que habló, dijo, estas no son palabras mías, son del Padre que me envió. Sencillo, muy sencillo. Él entendía cuál era su lugar. ¿Por qué? Porque él se había despojado. Siendo Dios se hizo hombre. Entonces, ahora él reconocía como hombre su lugar. Pero estaba operando en él el poder eterno del Altísimo. Así también en ti, joven. Así también en ti. Créelo. Pero presta atención. Solo a Él. Que Dios no sea el primero para ti. Que Dios no sea el primero para ti. Que Dios sea el único para ti. El único. Ahí es donde se te va a hacer sencillo escucharlo. Porque es el primero, luego va a haber algo que es segundo, y a veces lo segundo le gana a lo primero. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. O sea, los discípulos, ¿quiénes eran? Porque la multitud, usted sabe cómo es, ¿no? La multitud va por aquí, Vicente, por aquí pasa toda la gente. La multitud es lo más que van en la bola. ¿Y qué onda? ¿Qué hay? ¿De qué se trata? Los discípulos son aquellos que ya dijeron, ya recibieron de él. ¿Tú quieres ser de la multitud? No oigo convicción ni fuerza esta mañana. Me exageras, dice. No soy exagerado, no. Iban muchos de sus discípulos, porque no solamente eran los 12 que él había escogido y había empezado a llamar apóstoles. Eran básicamente la punta de la lanza. Los apóstoles eran la punta de la lanza, pero discípulos había muchos. Por eso dijo, ¿no ven que los campos ya están listos para la siega? Ustedes dicen que faltan 4 meses para que llegue la siega, ¿verdad? Y algunos más atrevidos dicen, pues ¿cómo no? Tarda tanto, pues la siega. Para llegar le cuesta trabajo. No. Aquellos que ya se han hecho sus discípulos, Dios los ha preparado. Los apóstoles son la punta de la lanza, porque Él prepara a unos para instruir a otros, pero empieza con una actitud de disposición. Un discípulo es aquel que ya tiene disposición y que va a ser perfeccionado en su alma para que se complete la labor del Señor en él y a través de él. Entonces, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto. Qué bueno que ya era difunto, ¿verdad? Si lo van a enterrar, más vale que sea difunto. Porque algunos los entierran vivos. Créanme. Algunos los entierran vivos. Este era un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. O sea, ¿cómo estaba llorando esta mujer? Era viuda, era su único hijo, y ahora ya había quedado solita, sin familia. Jesús, al verla llorando de esa manera tan desconsolada, le dijo, no llores, mija, no llores.
se compadeció. Eso habla de un sentir que nosotros también experimentamos. Eso es de Dios. Si tú te compadeces de alguien, no creas que porque es muy bueno para compadecerte. Es don de Dios. Y acercándose tocó el féretro. Lo llevaban en un féretro, en un ataúd. Y los que lo llevaban, pues ya les puso las manos y los paró, ¿no? Se detuvieron. ¿Qué esperaban que ocurriera? ¿Qué esperaban? Se detuvieron. ¿Y qué esperaban que ocurriera? Iba llegando a la ciudad. La procesión del difunto van caminando porque los van a enterrar, ¿no? Ya lo llevan en el féretro. ¿Y qué sucedió? Se quedaron parados. Porque este hombre primero se dirigió con la mujer y le dijo: no llores, mija. Y luego le puso la mano al féretro. Y todos se quedaron. ¿Qué está pasando? ¿Qué expectativas tenías? ¿Qué convicción llevaban? ¿Bajo qué convicción estaban? Vamos a enterrar al muerto. Porque usted sabe que si no entierras al muerto, como dicen, el arrimado y el muerto a los 3 días apestan. ¿Ah? Al menos ese era el dicho de mi abuela. ¿También de tu abuela? Ya ves cómo son las abuelas. El caso es que ellos no tenían expectativas más que de enterrar un muerto. Y Jesús va pasando por ahí. Precisamente, ¿usted entiende cómo suceden estas cosas? Cuando Dios prepara esos encuentros divinos, como cuando el etíope iba de regreso para Etiopía, camino largo desde Jerusalén, en una carreta, y Felipe, Dios lo había empujado que fuera al desierto, ¿se acuerda? Llegó Felipe ahí y dice: ¿qué onda? ¿De qué se trata? Y ya estoy aquí, Señor, ya me dijiste que viniera. Llegó ahí, se encontró con el etíope y lo oyó que iba hablando, iba leyendo al profeta Isaías, ¿se acuerda? Ok, y el Espíritu le dijo a Felipe, ¿qué? Pues acércate. Y Felipe va y lo escucha y entonces entendió. Ay, te fijas, Dios te hace que tú entiendas, joven. No te preocupes cómo. Solamente sigue el impulso, la inspiración del Espíritu. No te detengas. Así cuando lo sientas, actúa. Porque el denuedo es una virtud que Dios deposita en nosotros para actuar. Porque el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Ya te llenó con el Espíritu Santo para que tú también seas dirigido. Así que Dios había preparado ese encuentro ahí. Una procesión con un muerto. Lo van a enterrar. Nadie tiene expectativas de nada. No mandaron llamar a Jesús para que resucitara al muerto, ¿verdad? Así como el centurión llamó para que sanara. Estaba más fácil, ¿verdad?, sanar a un enfermo que resucitar a un muerto, ¿verdad? Pues sí, pues. Esto no, ya se murió, ya. ¿Para qué llamas al maestro? Ya está muerto. Y entonces nadie lo llamó a Jesús ahí. Ninguno de ellos, digo. Pero quien lo llamó fue el Padre. Y lo puso en el momento exacto, en el lugar exacto, para hacer exactamente lo que Jesús hizo. Dice entonces, se detuvieron y dijo: ¿el féretro lo llevamos destapado? ¿Usted cómo sabe? ¿Usted cómo sabe que lo llevaban destapado o abierto? Pues porque un féretro lo van a enterrar y ya lo llevan tapadito, ¿verdad? Usted sacó la conclusión correcta. Pero Jesús le dijo: joven, a ti te digo, ¿le está hablando al muerto? ¿Cómo sabe que es joven? Joven, ¿cómo sabe que era un joven? Porque los jóvenes también se mueren, ¿verdad? ¿Se mueren los jóvenes, mijo? Pues sí. ¿Y se mueren los que siguen de los jóvenes? ¿Y luego los que siguen después de los que se dicen un poco más?
todos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo supo Jesús que era un joven? Por el mismo espíritu que le estaba escuchando. ¿Quién cree que le dijo a Jesús? Es un joven, Jesús. ¿Quién cree que le dijo eso al joven? Es un joven. Porque era una mujer viuda, ¿verdad? Y cuando iban cargando el féretro, pues a lo mejor puede haber sido el marido, ¿no? ¿No? Pues Jesús no la conocía. La mujer va llorando, pues le va hablando al marido, ¿no? Ah. A ver, señoras, ¿cuántas de ustedes van a llorar cuando su marido está en el féretro? ¿Y cuántas van a decir aleluya? Gloria a Dios, gloria a Dios. Note esto. Le dijo, joven, a ti te digo, para que no se levantara ningún otro. A ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Imagínense el shock. Imagínense que van cargando el ataúd, el féretro, y de pronto el muchacho abre el ataúd así todo. ¡Oh! Yo no sé cómo le hubiera hecho usted. ¿Cómo le hubieras hecho tú, Gaby? ¿Cuántos de ustedes se hubieran desmayado? Y entonces hay que resucitarlas a ustedes también. El joven se levantó, dice, y lo dio a su madre. ¿Quién lo ayudó a salir del féretro? Jesús estaba ahí. Llevaban cargando el féretro. Se habían detenido, pero llegaban. ¿Dónde lleva uno generalmente el féretro? Cuando van cargando. Paró. Puso la mano sobre el féretro. Se pararon en la procesión. Y Jesús lo tomó. Lo bajó y se lo dio a su mamá. ¿Quién le pidió que hiciera eso? El Espíritu Santo. No siguió las indicaciones o las peticiones de los hombres, ni siguió ni dispuso a la necesidad de la gente. Hizo lo que el Padre le dijo. Porque tú puedes ver las necesidades y querer correr a tratar de suplirlas todas, y no vas a lograr nada más que desgastarte tú. Dios te llamó a atender solo lo que Él te llama a atender. ¿Qué tan importante es prestar atención? Más que todos los sacrificios o holocaustos que podamos presentar, que todas las obras que podamos o queramos hacer, el oír con atención y obedecer es mucho más importante. Aquí está un testimonio de un hombre que caminó en un cuerpo físico con debilidades, con necesidades, pero que fue sostenido por el poder del Espíritu. Igual que tú, igual que tú. No fue diferente a ti, fue hecho semejante a nosotros en todo, dijo el Señor. En todo. Y cuando digo en todo, es todo. ¿Tenía necesidad de alimento? ¿Tenía necesidad de arrojar ese alimento? ¿Tenía necesidad de bañarse? ¿Tenía necesidades porque tenía familia? ¿Tenía otros hermanos? ¿Tenía una mamá? ¿El papá ya había muerto? Pero él era un hombre, tal cual. Pero el verbo había encarnado ahí. Así como cuando naciste de nuevo, el verbo fue encarnado en ti. Igual. No hay ninguna diferencia. Y lo digo a los jóvenes mayormente porque cuando uno es joven uno piensa que uno no tiene lo que se requiere. Cuando uno está creciendo uno piensa que no tiene lo que necesita adquirir. Déjame decirte, nada de lo que tú adquieras te va a servir.
Nada, ninguna herramienta que tú adquieras te va a servir si primero no es lo eterno en ti. Y eso no lo produces tú, lo produce el Señor. Para que ese sentido de inhabilidad y de incapacidad de poder hacer conforme la voluntad del Señor no te estorbe, el Señor te dice: a ti te digo esto, joven, yo puedo hacer esto en ti siempre. Yo voy a caminar contigo siempre. Yo voy a estar ahí para ti siempre. Mi palabra no va a hacer falta a ti nunca. Yo sé que los demás ya no somos tan jóvenes, ya los incluí, pero el mismo principio que es para el joven es para el adulto, porque nacemos siendo unos bebés, ¿verdad? No sé, pero niños, púberes, porque ya seccionamos las edades, ¿verdad? Dice: no, de esta edad ya está en la pubertad. Y de esta edad ya son la adolescencia. No son más que términos meramente humanos. Meramente humanos. No encuentro la palabra de Dios que haga acepción. Pero luego supuestamente somos adultos, y luego ya somos adultos mayores, ya no queremos ir viejos, ¿verdad? Pero en realidad se trata de la obra que Dios ha puesto en el corazón, que no quiere que nos estorbe nada, porque Él quiere que prosperemos así como prospera nuestra alma. Si la alma no prospera, aunque tengas todo el poder de Dios morando en ti, ¿de qué sirve si tu alma está torcida o anda en los caminos equivocados o tiene el evangelio equivocado? Entonces, verso 15. El verso 16. Y todos tuvieron miedo. La versión textual lo escribe o lo dicta así, dice: y todos conocieron el temor del Señor. ¿Por qué? ¿Cómo fue que todos conocieron el temor del Señor ahí? Porque vieron su manifestación. ¿En quién? En Jesús. ¿Cómo crees que el mundo va a conocer la manifestación del temor de Dios? A ti y a mí nos escogió para eso, para que actuemos en ese denuedo, creyéndole a Dios y haciendo, ¿verdad?, obedeciendo aquello que nos dijo que hiciéramos. Entonces el mundo conoce la manifestación del temor de Dios. Todos ahí vieron y conocieron el temor del Señor, porque había un hombre ahí que creía, un hombre que obedecía, un hombre que se había humillado a sí mismo, un hombre que no se enalteció sobre los demás y dijo: yo tengo el secreto, si quieren vengan, si no, échala. No. Venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, yo los haré descansar. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y tendréis reposo para vuestras almas. El alma se aflige de continuo, pero un alma que no escucha a Dios, que no escucha al corazón, es la que padece por eso. Padece sin necesidad. Pero un alma que sabe prestar atención es un alma que se está maravillando y gozando de continuo. Como dice el salmista: me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas. Así es. Y glorificaban a Dios porque vieron el temor del Señor. Dice, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. ¿Era cierto eso? ¿Era cierto eso? ¿Estaban aterrizados en la verdad? Un gran profeta se ha levantado entre nosotros.
¡Wow! Tenemos profeta a domicilio y grande entre nosotros, nuestra clica. De este grupo, los judíos, rifan. ¿Qué sectaristas podemos ser? Esto es sectarismo. No era un gran profeta Jesús, pero ellos no podían alcanzar a ver más allá todavía. Hoy ya podemos ver más allá. Como decía una sobrinita mía, y si hay más allá, tío, ¿por qué no están listas las tortillas? Pobrecita. Pero Dios nos hace que veamos a lo eterno. No se quede con lo de las tortillas. Sigamos adelante. Qué gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y otros decían, Dios ha visitado a su pueblo. ¿Y qué dijo Jesús? No, muchachos, no vine de visita, estoy aquí para quedarme. ¿Se imagina que nomás hubiera venido de visita? Vino para quedarse, habita entre nosotros y en nosotros. Pero su vista no les alcanzaba a ver más allá, pero ellos estaban asombrados. No te asombres de lo que Dios hace. Ya no estás en la condición de estos hombres. Tu condición ya no es esa. Iglesia, no te asombres de que Dios resucite a los muertos, sane a los enfermos. No te asombres. Regocíjate cuando a través de ti el Señor esté ministrando. Y cuando lo haga a través de otro de tus hermanos, regocíjate, maravíllate. Para que el mundo conozca el temor del Señor, necesitan ver ese temor, el respeto reverente a su palabra. Jesús solo siguió lo que el Espíritu Santo le ministraba, porque el Espíritu Santo le ministraba a Jesús como te ministra a ti. A ti te ministra igual. Verso 17 dice, y se extendió la fama de él por toda la Judea y por toda la región de alrededor. Seguramente ese era el propósito de Jesús, porque echa fama o cría fama y échate a dormir. La fama no es más que el clamor de los hombres que hablan de uno. Algunos hablan de ellos porque tienen mala fama, otros porque los oyen hacer el bien. Pero la fama no es más que algo vano. Jesús nunca persiguió la fama, pero los hombres se la daban. Por eso dijo, yo no recibo honra ni gloria de los hombres. El único habilitado para honrar a Jesús era el Padre. No recibas el reconocimiento de los hombres, porque un día te van a dar reconocimiento y otro día te van a crucificar. Tampoco la tomes en contra de los hombres, entiende la condición del hombre. Jesús no le tomó en cuenta sus pecados a nadie, y aquellos que lo estaban crucificando, el Señor dijo, Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Y no lo dijo para que Dios agarrara la onda, lo dijo para que ellos escucharan, porque Él sabía exactamente lo que el Padre habría de hacer. Qué bueno saber cuando de antemano lo que el Padre va a hacer, ¿verdad? Porque si no sabes de antemano te vas a asombrar, pero el Señor te deja saber de antemano lo que Él va a hacer. El Espíritu Santo le estaba diciendo a Jesús, ponle la mano al féretro, se van a parar, dile al joven que se levante, joven, levántate. Y se levantó. Ya estaba en entendido de lo que iba a ocurrir, ya sabía lo que iba a ocurrir. Dios no te deja a oscuras. Dios te dice lo que va a hacer y lo que va a ocurrir.
Cuando el Espíritu Santo está operando en ti y tú estás atento a Él, tú sabes lo que va a suceder. Para que nada te agarre desprevenido. No resulte que te diga el Espíritu Santo, dile al joven que se levante, y tú lo hagas y cuando lo veas que se levante caigas muerto tú del susto. ¿Entiende? No, es que te deja saber de antemano. Muy bien, dice, se extendió la fama de él por todo Judea, y Jesús lo que menos estaba buscando era la fama. Hoy lo que muchos buscan es la fama, porque si ya tengo fama, la gente va a saber y va a venir, va a oír mi nombre y van a venir. Jesús le decía a los que sanaron, no les digan quién lo hizo. Ve y cuéntale cuántas grandes cosas hizo Dios contigo. No les digan nada de mí. Parece contradictorio, pero no lo es. Está hablando Jesús en lo humano, que no quiere que el humano reciba reconocimiento, sino que toda la gloria y toda la honra sean únicamente para Dios. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos. ¿Dónde estaba Juan? En el bote, en la cárcel. Yo no sé por qué le decimos el bote. ¿Alguno de ustedes sabe por qué le decimos el bote? A la cárcel le dicen así, ¿verdad? Bueno, tú debes de saber, Javier. Como fue policía muchos años, ¿algún otro ex policía aquí? Lo llevaron al bote y lo taparon ahí. y los envió a Jesús. Juan los envió, dice, a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Wow, qué triste esta situación con este hombre que fue predestinado por Dios, ¿no? ¿No lo escogió Dios a él? ¿No lo anunció públicamente el ángel? Y dijo que Juan, la obra que iba a hacer, y ahora está confundido. ¿Por qué si fuimos llamados? ¿Por qué si hemos acudido al llamado? Por dejar de prestar atención. Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista, para que sepas que es el Bautista, el que anda bautizando, nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esta misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos y de muchos ciegos les dio la vista. En ese mismo instante. Pues para demostrarle a Juan. No, señor, no, señora. Esto fue porque el Espíritu Santo le estaba diciendo en ese mismo instante que hiciera eso. No lo hizo para demostrarle a Juan nada. Lo hizo porque el Padre le dijo que lo hiciera. No andaba ahí de milagrero ambulante. Y hoy día muchos se publicitan como milagreros ambulantes, de campaña en campaña, anunciándose. Jesús no andaba haciendo campaña de evangelista ambulante. Estaba haciendo exactamente lo que el Padre le dijo que hiciera. Pues entonces vamos a hacer lo mismo. Usted no haga lo que Jesús hizo, haga lo que Dios le dice. Porque si no vamos a tratar de copiar todo lo que Jesús hizo, tal como Jesús lo hizo, pues sí, vamos a hacer una copia. ¿Usted sabe las copias para qué sirven? Para nada. Los originales son los únicos buenos. Y si tiene alguna pintura, copia por ahí, no, démela si quiere. No. ¿Me explico? ¿Me expliqué? ¿Me entendió? Y respondiendo Jesús les dijo, id saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son sanados, son limpiados, los sordos oyen y los muertos son resucitados. Y a los pobres les es anunciado el evangelio. Solamente los pobres reciben el evangelio. Los que son pobres de espíritu, los que saben que tienen necesidad y reconocen que tienen necesidad de Dios. Aquel centurión era un pobre, recibió la palabra en su corazón.
Debemos ser pobres de espíritu para recibir el reino de los cielos y mantenernos en esa condición. Nunca vamos a ser suficientes nosotros. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. ¿Para qué? Para que entendiera, porque estaba confundido. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, no lo va a criticar, pero va a usar a Juan como un ejemplo. Y está diciendo, ¿qué saliste a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento. Porque acuérdense, él no quebrará la caña cascada, ¿verdad? Ni apagará el pábilo que humeare, no lo hará, ¿verdad? Dice, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Más qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestiduras preciosas viven en los deleites y en los palacios de los reyes están. ¿Más qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él, el de mayor entendimiento. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. El pueblo y los publicanos, o sea, los ricachones, los que se movían en las esferas de sociedad. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto a sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé a los hombres de esta generación? ¿A qué son semejantes? Aquí va a dar un ejemplo. Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen, esto dicen los muchachos, los jóvenes, esto dicen unos a otros: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? ¿Qué está diciendo, joven? ¿Qué está diciendo, anciano? ¿Qué está diciendo? Os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no. ¿Qué está diciendo? Que se han tornado totalmente insensibles. Unos a otros se decían eso. Les tocamos la flauta y no bailaron. Lloramos y ni se dieron por aludidos. ¿Por qué? Porque esta generación está insensible. ¿Por qué? Porque no han visto la manifestación del temor de Dios. Ahí está. ¿Cuántos se bautizaron? El pueblo y los publicanos. El temor de Dios se manifestó. ¿Y qué sucedió? Hubo gente que vino arrepentida. Mientras no se vea eso, no va a haber esta manifestación. Pero a nosotros nos escogió para realizar esta manifestación. Que no nos encontremos indolentes, insensibles a Dios, porque estamos persiguiendo nuestros objetivos. Que no nos encontremos tardíos. Vaya al capítulo 25 del Evangelio de Mateo, por favor, rápidamente, porque no sé qué pasó con el tiempo. Fíjese la importancia de prestarle atención siempre al Señor y no descuidarnos. ¿Están conmigo ahí ya? Mateo 25 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, ¿verdad? Ponle aceite a mi lámpara, Señor. ¿No lo estaba cantando usted? Ponle aceite a mi lámpara, Señor, que yo quiero
servirme con tu amor. No, ¿verdad? Ponle aceite a mi lámpara, Señor. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon las 5 insensatas. Todas, a todos nos da por el mismo lado. Unas eran prudentes, ¿y qué hicieron? Cabecearon. No, es que eran buenas para el fútbol. No, Señor, estaban durmiéndose también. Cabecearon todas y se durmieron todas. Todas. ¿Cuántas? Todas. Y a la medianoche, llegó el esposo. Se oyó un clamor: he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Todas las vírgenes arreglaron sus lámparas, porque estaban dormidas. Pero ¿quién las despertó? El que anunció. ¿Quién nos anuncia? El Espíritu Santo. A todos por parejo. Dice: y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, eran prudentes y inteligentes: para que no nos falte a nosotras y a vosotros, id más bien y a los que venden, comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues que no andéis, pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Sabe qué? Se lo dijo a hombres insensatos que todavía no sabían escuchar al Padre. Pero aquí estamos, gente que ya recibió el don del oído del Espíritu. No nos conduzcamos como los insensatos, porque vamos a llegar tarde. No vamos a ser puntuales. Vas a estar dormido, sí, pero el Señor te va a despertar. Pero si tu lámpara no está el aceite fluye cuando tu oído está atento a Dios. Y aunque te duermas, ahí está el aceite. Dios te despierta. Y vas a estar puntual. Y vas a ser formal. No vas a estar cumpliendo con una obligación. Estás esperando al esposo y su manifestación. Tú ya no estás esperando al esposo. El esposo está en ti. Ponle atención para lo que te creó, para que Él quería manifestar a través de ti aquí. Que no sea el primero, que sea el único. Eso es lo que el Señor desea ver, para maravillarse con nosotros, para gozarse, porque Él quiere regocijarse en ti y en mí. Somos su pueblo, llamados para anunciar Él, sus virtudes, a través de nosotros. Joven, que nadie tenga en poco tu juventud, que nadie la tenga, empezando contigo mismo, sino sé ejemplo a todos los creyentes.